con nosotros hoy, que ella haya tomado el tiempo, pues sabemos que es domingo por la tarde, ya en Brasil es todavía un poquito más tarde, cosa que le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Entonces, bueno, hermana Isaura, yo antes de pedirle que se presente y que nos dicte esta clase tan instructiva, yo le voy a pedir que nos haga los honores de hacer la oración de inicio. Luego que nos comente un poco de usted, pues sabemos que no le gusta mucho hablar en primera persona, pero quisiésemos conocer de primera mano lo que significa ser hija de espíritas durante todos estos años, ¿no? Tantas experiencias, tantas vivencias, y luego las actividades que hacen allá en el centro espírita, ¿no? Que son muy bonitas. Entonces, bueno, hermana Isaura, de antemano, gracias por estar con nosotros y sea bienvenida. Que los buenos espíritus y Dios primeramente, el Maestro Jesús, la guíen y la acompañen. Gracias. Muchas gracias, Itziro, por la invitación. Muchas gracias a todos los hermanos de Venezuela, de Caracas y todos los demás que de otros países que después van a asistir a este estudio. Yo primeramente quiero agradecer mucho a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un honor. Que perdonem mi espanhol um pouco bem pobre, pero é o que eu tenho e eu digo como está em el Evangelho, não tenho ouro ni plata, pero lo que tenho, esto se lo ofrezco. Então, vamos a orar a Deus, nosso Padre, a Jesus, nosso Maestro, y a todos los espíritus buenos, los guías espirituales de Venezuela, los guías espirituales de Brasil y de todos los países que nos acompañan, pidiendo a cada uno que nos bendiga, que nosotros podamos tener en esta tarde-noche un estudio con frutos, Señor, para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra vida, Señor. Que podamos leer, comprender y después ejemplificar todo lo que aprendemos en esta doctrina de amor y de luz. Y que desde aquí, Señor, puedan salir las mejores vibraciones de paz y de alegría para todos los necesitados, todos los que sufren en este momento. Que la paz de Dios esté con nosotros ahora y para todo el siempre. Que así sea. Gracias a Dios. Gracias, hermana. Bueno, le dejamos para que entonces nos comente un poquito de usted, hermana Isaura, y la linda labor que hacen allá en Río, pues. Gracias, hermana. Bueno, yo soy Isaura Hart. Estoy Isaura Hart en esta encarnación. Y yo soy hija de que yo digo que desde el mamón ya mi mamá puso ahí la doctrina espírita en el mamón, porque desde siempre he estado en la institución espírita y eso me ha hecho una persona con un gran amor por un amor muy grande por esta doctrina que me hace comprender todas las dificultades de la vida, todo lo que uno pasa, de bueno y de malo, y se lo agradezco a mi mamá, a mi papá, a Dios, por esta oportunidad. Yo hace muchos años estoy viviendo en Petrópolis, una ciudad que es cerquita de Río de Janeiro, pero es en una montaña.
y es una ciudad fría, se llama Petrópolis porque aquí había una casa, un palacio muy del Don Pedro I y después de su hijo Don Pedro II. Y aquí todavía hay ese palacio, es un museo ahora mismo. Y es una ciudad muy católica, siempre ha sido muy católica, pero la doctrina espírita se ha posicionado gracias a aquellos trabajadores del tiempo de antes, mucho antes de mí, que trabajaron muy duro para que esta doctrina estuviera hoy como está, ¿no? En la ciudad. Es una doctrina muy respetada en Petrópolis. Nosotros tenemos la casa espírita a donde yo pertenezco, es la casa más grande de aquí de Petrópolis. Ella tiene 4 pisos de casa espírita. Es una casa bien grande y todo eso, hay días que todos los salones están ocupados con estudios, con la niñez, con la juventud, con lo que nosotros llamamos de la tercera edad. Todos están ahí. Hay días que no hay un solo espacio para nada. El trabajo es muy grande y hay de todo en esa casa, ¿no? Tenemos trabajo con las gestantes, tenemos trabajos con el niño, con la tercera edad y todos también, la tercera edad, por ejemplo, mucha gente muy pobre que va y que además de oír el evangelio, también recibe su que nosotros llamamos de la canasta básica, ¿no? Y entonces tenemos ese trabajo. Hay trabajos manuales porque el ayur, ¿no? Ayur creo que se dice, o ajuar. La ropa del niño, a mí se me olvidó ahora el nombre en español. Entonces, ese grupo de ropitas del baby, del bebé que va a nacer, todo eso es hecho ahí mismo en la casa, con las señoras que van a coser, a tejer, y entonces dejan ahí la ropita y ellos reciben antes, las gestantes reciben todo muy bonito, todo es hecho con, no es así hecho por hacer, es hecho con cariño, de buena calidad y ellas reciben todo eso para su niño cuando nazca. Y tenemos muchos estudios. Hay gente que dice hasta que la casa es una universidad de espiritismo. Y sí, es una universidad porque hay todos los cursos de todo lo que se pueda pensar de espiritismo, de mediunidad, del estudio sistematizado de la doctrina espírita. Tenemos estudio de Ivone Pereira, tenemos el estudio de André Luiz, tenemos estudios de la revista Espírita. Entonces, son muchos los estudios hechos ahí. Y entonces la casa es una casa a donde hay un movimiento muy grande, gracias a Dios, y hay mucho trabajo y trabajamos duro para que todo salga muy bien, como la doctrina se lo merece. Y hacemos lo que podemos hacer, ¿no? Damos lo mejor de nosotros. Y Ciro me estaba hablando antes de que yo tengo muchos cuentos y voy a echar un cuento aquí solamente para que ustedes tengan la idea. Después empezamos el estudio. Yo era muy chiquita, era niña de la escuela primaria, y la directora de la escuela me quería mucho. Yo era una niña
que estudiava bastante, estudiava muito, era bem disciplinada, era bem dedicada. E então, ela, muito católica, ela não podia entender por que eu era espírita. E em uma escola muito grande, em esse tempo, eu era a única espírita, em esse horário de tantos alunos. E o padre vinha a dar las lecciones para que os alunos se prepararan. Aqui se diz a catequesis, para preparar para a primeira comunhão, não? Eu creio que assim se diz em espanhol. E então eu pedia permisso a ela para que eu saliera, porque eu não era católica e não estava aí na classe, e ela me permitia que saliera. E eu me quedava por aí afuera, fazendo outras coisas. Eu era bem chica, uma niñita. E então o padre, eu fui crescendo allí, não? E em momento do recreo, o padre tinha que fazer a merienda del padre, não? Havia a merienda para que ele comiera algo. E ela que hacía? Ela me corria e me chamava. Isaura, tu vas a levar a merienda para o padre. E então eu ia, pero isso era uma estratégia para que eu, chegando com a merienda, o padre me iba a poner, como nós aqui decimos, me poner aí parada em la pared, não? Para que eu aí me quedara sem salida. E eu era uma niña de 9 anos, por aí. E o padre se ponia. É dizer que tu não eres católica. Não, eu não sou católica. Tu eres espírita. Em esse tempo, o espiritismo era horrível ser espírita para a gente. Isso não, nadie compreendia como uma pessoa podia ser espírita. E muito menos a niña de 9, 10 anos. E então, é dizer que tu eres espírita. Eu, como pode ser espírita? Tu não vês que isso não está bem? E se ponia bravo comigo. E ele era um espanhol que falava muito mal o português. E então, eu uma vez, ele começou a falar, a discutir. Eu me pongo a pensar como vai ser um padre com uma niña. A falar de la doutrina, e eu le dije solamente isso: padre, se você me pudiera explicar como um homem com tão pouca educação libresca, com tão pouca cultura, pueda escribir tantos livros tão buenos como escreve Chico Xavier. Como você me explica isso? E ele quedou sem resposta. Se puso mais bravo comigo. E então eu me fui. E quando eu, tempo, uns meses se passaram, havia um matrimônio na igreja de uma vecina de nós, e nós fomos ao matrimônio, à igreja. E me quedei parada assim cerca. Não havia onde sentar. Então, eu me quedei parada e ele chegou allá adelante e mirou toda a igreja. Quando me viu, me disse assim: "Você aqui na igreja?" Toda a gente da igreja llena me mirou. E eu lhe dije: "Sí, eu vim assistir ao matrimônio. Pero espírita viene à igreja?" E eu lhe dije: "Sí, padre." E então minha irmã maior estava aí cerca e viu e vino a ajudar-me, a socorrer-me, porque eu era muito chica. E então ela vino e lhe disse: "Sim, ela vino, sim, porque em nossa casa espírita qualquer católico pode entrar." E ele lhe disse assim: "Pero ella tiene que quedar-se porque eu vou fazer aqui adelante."
vou fazer aqui um confronto. Ela tem que vir aqui adelante para fazer um confronto comigo, aqui delante, durante o matrimônio. E então, eu me quedei assim, se não querem fazer o confronto, afuera, agora. E me puso afuera. E eu me fui afuera. Me botou, me echou da igreja. E eu saí, minhas irmãs também saíram, e eu me saí com ganas de chorar, muito humilhada, pero me quedé afuera esperando a la novia para saludar a la novia, ¿no? Y entonces, cuando la novia salió, nosotros estábamos allí y toda la gente que estaba en la iglesia no fue a saludar a la novia. Toda la gente vino para hablar conmigo porque estaba con lástima. Como isso passou com uma niña? Como isso um padre hace isso a uma niña? E eu não sei, eu creio que esse padre foi a bendição de minha vida, porque desde allí eu corri dentro de mim que eu estava em el caminho correto e que iria seguir adelante, cada vez mais espírita que antes, porque isso não passou por gosto, isso passou porque eu necessitava de uma prova, de passar uma pena pública, niña todavia, pero para seguir adelante com força e com fé. Por isso eu amo tanto essa doutrina. Eu amo, la quero muito. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a doutrina espírita em minha vida. Muchas gracias, mis hermanos, que quede esse... E isso não passou em el siglo passado, isso passou como há uns 60 e pico anos, não? 60 e pico atrás. Então, eu me pongo a pensar, isso é bem interessante. Muito ligado. Gracias, hermana Eu Isaura. tive que ser bautizada. Ya le comentaba a la hermana Isaura, pues yo le decía que a mí me encantan sus cuentos porque ella, dentro de esos cuentos que son vivencias de ella, queda mucha enseñanza, ¿no? Y como el tema se trata de la infancia, ella está rememorándose, pues, porque ella es hija de espíritas y bueno, como ella lo comenta. Que alguien se pasa por algo semejante. Entonces vamos a lo que interesa en la noche. Ok. Nosotros vamos a hablar de la infancia, las preguntas 379 hasta la pregunta 385, ¿verdad? Entonces, allí nosotros vamos a darnos cuenta que hay mucho de educación, hay mucha cosa acerca de la educación que a educação é algo muito importante na vida de uno. Há muitos pedagogos, há muita gente que hasta hoje estuda a educação como ciência mesmo, não? E é muito importante que assim seja, porque a doutrina espírita também é ciência. E nós podemos aproveitar o que há de bueno em la pedagogia para correr como enseñanza para nós e isto ajuda muito a la evangelização de los niños e hasta a la evangelização também de los adultos, de la terceira idade, de todos, de los jóvenes, porque a evangelização é um processo educativo, não? E é muito importante que sepamos pouco de educação. E então, há educador chamado Paulo Freire, não? Que é muito estudado em los países de idioma espanhol e também é muito importante aqui em Brasil. Paulo Freire costuma dizer
que a educação não cambia o mundo, cambia as pessoas que vão a cambiar o mundo, não? A educação não cambia o mundo, cambia as pessoas que vão a cambiar o mundo. Muitas vezes nós estamos em la casa espírita hablando de evangelio a los niños, a los grandes, y creemos que ellos están comprendiendo lo que se está hablando. Y más tarde uno se da cuenta de que la persona no se ha dado, no ha comprendido la esencia, la parte más importante de esta enseñanza, porque la parte más importante a veces pasa y la persona no se da cuenta. Entonces, si ella no se da cuenta de lo más importante, ella no se cambia. No hay el cambio en ella para que ella pueda ayudar en el cambio del mundo. Y uno después, adelante, va a ver que ella se porta como todos, igual a los demás que não conhecem a doutrina espírita. Isso é importante que uno se fije quando vai falar do evangelho, quando vai a trabalhar com os niños, com os jovens, para ver se estão, em realidade, tendo isso como um alimento em sua alma, ou se estão nada mais que en la superficie, teniendo conocimiento de más un conocimiento, pero eso no va en el hondo de su alma. Eso pasa y es importante que nosotros tengamos cuidado. Entonces, la primera pregunta aquí del libro de los espíritus. Ahora se escucha. No. Déjame ver si yo voy a cambiar aquí. ¿Qué está pasando? Ahora. La primera pregunta, la 379, dice así: el espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto. Entonces, eso es importante, porque muchas veces nosotros miramos a un niño y no nos damos cuenta de que ahí hay un espíritu. Hay un libro que ustedes deben conocer, porque yo percibo que ustedes estudian bastante la doctrina espírita. A mí me encanta oírlos hablar porque veo el contenido. Hasta un día, nosotros en el café con Evangelio, la persona que iba a hacer el estudio no pudo entrar. Y Ciro entró desde su trabajo y habló, pero habló de emocionar a uno porque habló perfecto de la lección, porque ya está preparado, ¿no? Está siempre preparado porque ha estudiado y ese estudio está en su sangre, ya hace parte de él, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos a un niño, hay un libro llamado Nuestros hijos son espíritus, de Hermínio Miranda. Ese libro habla de ese asunto, porque muchas veces nosotros hablamos con un hijo, con un nieto, y hablamos como hablamos con cualquiera. Es decir, nosotros necesitamos hablar con las personas, con cualquier persona, pero aquí en ese caso está hablando de los niños, hablando al espíritu que está allí, hablando al espíritu, conversando con el espíritu. No estoy conversando con el niño, es el espíritu que está encarnado en este cuerpo. El libro está ahí. Nuestros hijos son espíritus, de Hermínio Correa de Miranda. Gracias, es eso mismo. Entonces, el espíritu, ese niño puede tener un espíritu muy avanzado, porque
nosotros sabemos de las reencarnaciones, ¿no? Como cuando yo me pongo a conversar con mis nietos, como yo aprendo con los nietos, como yo aprendo cuando converso con los demás niños. Ellos tienen mucho que enseñarnos, porque ellos traen como si fueran las maletas del viaje, llenas de conocimiento. Pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es que dijeron los espíritus a Allan Kardec cuando hizo esa pregunta. ¿El espíritu que anima el cuerpo de un niño está tan desarrollado como el de un adulto? La contestación puede estarlo más, si más ha progresado, y solo la perfección de los órganos le impide manifestarse, obra en proporción al instrumento con cuya ayuda puede producirse. Entonces, el niño muchas veces no puede no puede hablar todo lo que sabe, porque él está en un cuerpo que todavía no está en condiciones de desarrollo para que él pueda expresarse como si fuera un espíritu adulto, ya una persona grande, un adulto. Y entonces habla como niño, pero si uno busca la esencia de lo que dice, va a ver que habla mucha cosa muy interesante. Yo tengo un nieto que hasta los 3 años tenía todos los recuerdos de su última encarnación. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿cómo ese niño con su lengua todavía que no podía hablar bien las palabras, me decía tanta cosa que él había hecho, las experiencias? Y poco a poco se fue olvidando, y hoy ya no se olvida, ya no se recuerda. Gracias a Dios, eso es bueno. Pero ya está corriendo todo, porque él me decía, abuelita, yo yo trabajé en un teatro, yo trabajaba con la iluminación y yo ponía las luces aquí y la gente, las luces aquí para iluminar la gente que estaba en el palco, y la gente que estaba allá no podía ver lo que estaba aquí porque la luz no les dejaba ver, pero yo, quien estaba aquí, veía muy bien quien estaba allá. Los detalles de la iluminación. Y ahora ya está pidiendo a la mamá que quiere estudiar teatro. Y yo ya esperaba eso, porque él me decía, y hablaba, y hacía, y ponía las cosas. Abuelita, aquí está el foco, aquí está eso. Y eso, el cuerpo de un niño, el espíritu que anima ese cuerpo, tiene mucho que enseñarnos, y tenemos que darnos cuenta y con humildad aprender con ellos, ¿no? Porque ellos pueden estar muy adelante de nosotros, muy avanzados, mucho más que nosotros, y tenemos que tener la humildad para eso. Entonces, vamos adelante. La 380, en un niño de poca edad, el espíritu, fuera del obstáculo que la imperfección de los órganos opone a su libre manifestación, ¿piensa como un niño o como un adulto? Interesante la pregunta. Y nosotros, cuando vemos el libro de los espíritus, nos ponemos a pensar, ¿qué es más importante en ese libro? ¿Las preguntas o las respuestas? Porque nuestro maestro leonés Allan Kardec, con su inteligencia, ha hecho preguntas fantásticas. Y entonces
para preguntas fantásticas, respuestas fantásticas. Entonces los espíritus contestaron, cuando es niño, natural es que no estando desarrollados los órganos de la inteligencia, no puedan darle toda la intuición de un adulto y tienen efecto la inteligencia muy limitada, interim la razón es madurada por la edad. La turbación que acompaña la encarnación no cesa súbitamente en el acto del nacimiento y solo gradualmente se disipa el desarrollo de los órganos. Nosotros sabemos que en el momento del nacimiento, el niño todavía trae toda como si, aquí él habla de la turbación, ¿no? Hay algo que, porque el espíritu ha pasado por un proceso para olvidar, ¿no? El pasado. Gracias a Dios, ha pasado por ese proceso. Y cuando entra en la vida, cuando el llanto lo hace respirar por primera vez aquí, ya independiente de su mamá, todavía sigue por un tiempo esa turbación. Y va poco a poco, los espíritus nos dicen que hasta los 7 años, el espíritu todavía está terminando el proceso de la reencarnación propiamente dicha, ¿no? Dicta. Entonces, lo que pasa es que después el espíritu ya está verdaderamente reencarnado después de los 7 años, pero hasta los 7 años el niño está en una vida un poco material, pero un poco espiritual también, ¿no? Se tiene una vida, diríamos, hasta dupla, diríamos así, ¿no? Y poco a poco va el espíritu volviendo dueño mismo de ese cuerpo, cuidándolo como responsabilidad suya, ¿no? Entonces, cuando el niño nace, cuando el niño no están desarrollados, los órganos de la inteligencia no están todavía desarrollados, ellos no pueden hablar como un adulto, tener las intuiciones de un adulto, ¿no? Y entonces, por eso, habla como niño, muchas veces quiere hablar cosas importantes, pero está como que, diríamos, está contenido, ¿no? Está como que amarrado, no sé, y tiene efecto. Entonces su inteligencia está un poco limitada y no puede exponer todo lo que sabe, ¿no? Y gracias a Dios, porque cuando eso pasa en casos muy raros, muy difícil acontecer, pero se pasa eso, todo el mundo se asusta con eso, ¿no? Eso es algo que no es normal, no es común. Ahora vamos a la pregunta 381. A la muerte del niño, ¿recobra el espíritu inmediatamente su vigor primitivo? ¿No? Porque eso pasa muchas veces, el espíritu necesita vivir nada más que 1 mes, 3 meses, 1 año, 3 años. Es una necesidad del espíritu pasar nada más por ese tiempo. Además de ser necesidad de ese espíritu, también es una necesidad para los padres que van a pasar por un momento muy difícil de tener de devolver un hijo con tan poca edad, ¿no?
Entonces, a la muerte del niño, recobra el espíritu inmediatamente su vigor primitivo, y entonces los espíritus le dijeron a Allan Kardec, debe ser así, puesto que está desprendido de su envoltura corporal. No recobra, sin embargo, su lucidez primitiva hasta que la separación es completa, es decir, cuando ya no existe lazo alguno entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, solamente cuando la separación esté completa, el espíritu va a tener su lucidez, ¿no? Va a volver y a surgir. Yo me recuerdo que yo tengo un cuñado que es médico homeópata y entonces había un niño con síndrome de Down que iba mucho a su consultorio, estaba siempre allí con su mamá porque sufría de tenía varios achaques y estaba siempre allí. Y ese niño era muy cariñoso, un niño muy así delicado, cariñoso con el médico y con la mamá y con todos. Hasta que llegó, pasaron-se años y ese niño vino a volver al mundo espiritual. Y en una reunión, y ese niño no era espírita, la mamá tampoco, el médico sí era espírita. Y pasaron-se varios años en una reunión mediúnica, llegó ese muchacho, el espíritu, el muchacho en espíritu, y llegó para agradecer, darle las gracias al médico que allí estaba dirigiendo la reunión de todo el bien que le había hecho. Y ya era, no llegó como niño, llegó como un muchacho, un joven. Y entonces llegó, pero con tanto cariño con el médico, para darle las gracias. Entonces, ese espíritu ya había cobrado su condición y quiso ejercer, ¿no?, la gratitud para con el médico. Y eso fue muy bonito. El médico se ha emocionado mucho y todos nos emocionamos con la actitud de ese joven, ¿no?, de ese espíritu que se había ido niño todavía para el mundo espiritual. La pregunta 382. El espíritu encarnado sufre durante la infancia por la violencia que le hace la imperfección de sus órganos. ¿Será que ese espíritu encarnado sufre porque todavía no tiene los órganos preparados, ¿no?, para ejercer su capacidad plena? Y los espíritus le contestaron a Kardec, no, este estado es una necesidad, es natural y conforme con las miras de la providencia. Es un tiempo de descanso para el espíritu. Es muy bonito ver eso, ¿no? Es un descanso, porque vamos a imaginar, alguien puede estar pensando así, y los niños pobres que venden pastillas en las calles, los niños pobres que piden limosna en las calles, ellos no tienen tiempo de descanso. Sí tienen, porque aún ese niño sea tan pobre, él tiene como niño y un cuerpo que todavía no está en su plenitud, en la reencarnación plena, diríamos así,
este niño tiene, aunque sufra, él tiene momentos de sueños, de momentos que él es niño, como cualquiera otro niño. Si uno le da, él está vendiendo sus pastillas, ¿no? Está vendiendo pastillas. Y si hay una oportunidad, coge ahí una cosita ahí y una pelota vieja, algo que surja, él está jugando con eso como si fuera una pelota buena, una pelota bonita, y juega y deja ahí sus pastillas y va a vivir ahí un juego, va a soñar, va a imaginar cosas que no tiene, pero con su imaginación de niño, porque es un niño. Entonces, es un tiempo de descanso para el espíritu. Ese niño no se ve como, ay, yo tengo que hacer, yo tengo que pagar el impuesto, yo tengo que ver eso, yo tengo que... No, el niño, él es un niño. Él no tiene todavía las preocupaciones, aunque los padres muchas veces quieran imponerles una condición de más responsabilidad, él todavía no puede cogerlas. Esas condiciones todavía él no las entiende porque es un niño. Es un tiempo de descanso para el espíritu. Por eso, nosotros espíritas no podemos tener tratar a un niño como un hombre o una mujer grande, adulta. No, eso es falta de caridad. Nosotros necesitamos tratar a los niños con respeto, como niños, buscando entender sus sueños, sus ilusiones, las fantasías que todavía tiene en su cabecita. Y eso de todo, te voy a pegar todo el tiempo. El niño se vuelve, ¿no? Siempre está ahí con el cuchillo aquí, ¿no? En la garganta, porque le tiene miedo al papá, le tiene miedo a la mamá. No es así, no es por miedo. Hay que ser respeto, hay que ser conversación, hay que ser un diálogo, hay que ser amor, porque con el amor se entiende. Aquí en Brasil, nosotros sabemos que el sistema de la cárcel brasileiro es una cosa tremenda, es muy difícil, es muy triste. Hay mucha miseria, mucho sufrimiento y hay millares y millares y millares de jóvenes detenidos en estas casas, que não são casas de educação, são casas de aprendizagem del crimen. Pero hay mais um cuento que vou deixar para vocês. Em Minas Gerais, o estado de Chico Xavier, o estado de Haroldo Dutra, o estado de tantos de Aloísio Silva, o estado de tantos trabalhadores excelentes da doutrina espírita, de Wagner, Paixão. Nesse estado criaram uns espíritas criaram um sistema, um sistema aonde eles começaram com muita dificuldade uma cárcel, diríamos uma cárcel espírita. E então aí começaram esse trabalho com os detenidos de uma cárcel grande e que eles iam a visitar, a ensinar o evangelho, e começaram e criaram com muita luta uma casa grande, uma cárcel mesmo, pero distinta.
buscaron el permiso del gobierno, que les dio el permiso después de mucho trabajo y mucha lucha, y ellos cogieron, vamos a decir, 30, 40 prisioneros y se los llevaron allá, y ellos ahí son los que cuidan a la cárcel. Ellos quedaron con la llave de la cárcel. No hay policía ahí. Ellos cuidan. Uno cuida al otro. Y ellos tienen ahí las reglas para que puedan obedecer, para que la disciplina de ellos está ahí, en estas reglas que ellos tienen que cumplirlas. Y entonces, cuando alguien, vamos a decir, todos los días a las 6 de la mañana, todos tienen que levantarse, arreglar su cama, porque ellos tienen allí su celda, cada uno. Arreglar su cama, hacer el café, porque ellos cocinan, ellos lavan, ellos limpian, todo, ellos siembran, cosechan, trabajan. Entonces, pasan el día ocupados. Y si uno sale de la disciplina, ellos se reúnen y van a ver qué es lo que ese va a pasar para aprender a no hacer más eso, a no portarse así. Y entonces él, vamos a decir, se va a quedar un día en su celda sin salir, o va a tener que dar cuenta de tal trabajo solito, y ellos así van haciendo. Y ya hay varias en el Brasil, más de 60 casas así, con los detenidos. Y eso es la cárcel del mundo de regeneración, con seguridad. Y eso está llegando a hasta otros países ya, porque ellos están trabajando, ellos trabajan mucho. Y es un trabajo muy bello, muy bonito, a donde la persona que está ahí no es tratada como algo malo, como alguien que va para el infierno, como mucha gente dice, que no merece nada, no merece la comida que come. No, hay amor, hay respeto, y él así se siente respetado. Y entonces, cuando salga, los que ya han salido no regresan. Todos salen educados, porque la educación, como dicen los espíritus Allan Kardec, ¿no? Allá en la ley del trabajo, en el libro de los espíritus, son los hábitos adquiridos, ¿no? Entonces la persona aprende a vivir distintamente. Yo creo que yo ya estoy pasando del horario. Ciro, ¿puedes decirme hasta qué horas? Está bien, hermano, no se preocupe. Vaya tranquila. Entonces, vamos a la otra. Aquí, yo tengo aquí la siguiente. El espíritu encarnado sufre durante la... No es esa. Es que no estoy viendo bien aquí. Es la 383. 383. ¿Qué utilidad reporta el espíritu de pasar por el estado de la infancia? ¿Cuál sería la utilidad, no? Entonces vamos a ver la contestación. Encarnándose el espíritu con la mira de perfeccionarse, es más accesible durante aquel tiempo a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su progreso, al que deben contribuir los que están encargados de su educación. Es el mejor momento para educar. Es en ese tiempo que el niño, la mamá, el papá, el abuelito, la abuelita o el
el maestro le dice, no, no hagas tal cosa, así no se porta. Pero llevando a ese niño con la conversación, con la explicación, cómo se debe actuar en la vida, con toda, no con la violencia, ¿no? No con la forma como antes era así, ¿no? Pero ahora ya es distinto, ya es distinto. No se puede, nosotros tenemos que avanzar en la forma de convivir. ¿Qué sería? Convivir não é solamente viver com, não é solamente viver com o outro. Convivir é viver com respeito a los demás que estão aí com nós. Isso é convivir. Não é solamente viver com, eu estou convivendo, estamos convivendo. Conviver é fácil? Não é fácil. Nós necessitamos respetar a la otra persona que esté con nosotros. Pero mucha gente cree que el niño no es una persona, el niño es una persona, es un espíritu. Como hablamos del libro de Herminio Miranda, tenemos que mirar al niño como un espíritu encarnado, como un espíritu que puede haber sido una persona muy importante em uma encarnação passada, que tem muito a ensinar-nos. Importante que quero dizer, importante em conhecimento, não? Nós temos que ver esse ninho assim. Eu vou aproveitar e quando há muitos anos eu estava em um centro espírita em Minas Gerais, em uma cidade de Minas Gerais. E então aí estava também uma senhora de nome Nair. Essa senhora era de Rio de Janeiro, de aqui, como eu, do estado de Rio, pero ella era da cidade de Rio de Janeiro. Era esposa, era viúva de um médico pediatra. E então ella me estava dizendo que nesse tempo Rio de Janeiro não era a cidade de tanto enredo como essa hora, não era uma cidade mais calma, com menos violência. Então, ela disse que estava em la casa um dia, como a las 10 de la noche, e tocou o timbre de la casa. E ela abriu a ventanilla e mirou, estava aí em el portal de la casa, estava Chico Xavier. Ela era amiga de Chico Xavier, pero a essa hora, Chico Xavier chegara aqui solito, em Rio de Janeiro. Ele abriu a porta e ele havia venido a Rio, a uma instituição chamada Marieta Gaio, que ele venia todos os anos aí, a fazer um trabalho aí. E então disse que havia terminado por allá. Chico era uma pessoa conhecida, mas não era tão conhecida como depois quedou conhecido. Pero então, foi aí solito, e era bem mais jovem. Ela lhe abriu a porta e ela tinha um filho chamado José, que era um muchacho especial. Ele era como uma honra, acostado aí, e não falava, não se movia, e aí como um ninho, em uma cama larga, e ele aí acostado, já era um muchacho. E ela cuidava esse filho com todo carinho. E Chico chegou e lhe disse: vim a visitar a José. E ela o levou à cama de José e ele quedou ali e começou a falar-lhe a José, ao espírito José. Diz que Chico falou coisas lindas para José. E ela veia que as lágrimas se lhe caíam em el ojo assim, e José chorava, pero las lágrimas, los lagrimones se le caían gruesos, y entendiendo todo lo que Chico le decía, ¿no? Y entonces, cuando terminó, Chico hizo la oración, y entonces, cuando
já iba saliendo, le dijo así a la mamá, a la señora Nair: Nair, esta es la última encarnación de José. José es un espíritu muy avanzado que escogió esta prueba como la última que necesitaba pasar en la tierra para probar la paciencia, la resignación. José es un espíritu muy avanzado. Entonces, quien llegase ahí a la casa, veía ese muchacho ahí especial, podía pensar: ¿qué será que ha hecho ese José? ¿No? Lo primero que se piensa, ¿no? Algo bueno no ha hecho. Y José estaba ahí pasando una prueba que él había escogido para avanzar más rápido. Y así fue. Entonces, para que tengamos idea de que nosotros tenemos a veces en la casa un espíritu que no tenemos idea, que puede ser alguien muy avanzado espiritualmente. Entonces, ahora 384, porque vamos a la 384, porque no, antes de la 384, yo tengo aquí una voy a volver. No. Ciro, ¿tú puedes leerme esto que está ahí? Porque aquí no está, en mi pantalla no está bien. Así, Claro, yo no puedo leerla bien porque claro, está yo se lo voy leyendo. Dice así: nadie reencarna por mera casualidad, sin desear. Siempre hay un objetivo en esa venida a la tierra. Y aunque la presente encarnación no sea una experiencia de gran proyección, como un político, un administrador, un médico o un abogado, el espíritu siempre trae en su mente: la presente experiencia en la carne es valiosa para mi camino evolutivo. En el proceso de desarrollo espiritual, a cada encarnación, el espíritu adquiere ciertos valores. Por ejemplo, desarrollar la responsabilidad de sus actos, el cumplimiento de sus deberes y a luchar por la vida, vivir con sencillez, cumplir con el horario, vivir la tolerancia, la paciencia, solo él consigo mismo y conducido por sus ángeles guardianes. Darcy Moreira, antes y después del verso, do berço. del verso. É. É um livro chamado Antes e Depois do Berço, Antes e Depois de la Cuna, não? Eu hice uma tradução dessa página, é de Darcy Neves Moreira, é uma grande amiga minha, que é uma grande trabalhadora do movimento espírita aqui de Brasil. E então, já escreveu esse livro, e essa página aqui eu la encontrei muito importante, por isso la trago hoje, para ver que em cada encarnação o espírito adquire valores, não? E isso é muito importante, que nós tenhamos a preocupação de passar os valores a estes espíritos que reencarnam como nossos filhos, como nossos familiares, não? É muito importante. Valores que nós, às vezes, não damos tanta importância. Queremos que seja engenheiro, que seja abogado, que seja médico, e, muitas vezes, uma pessoa que aprenda o valor da paciência. Nós não ensinamos isso, muitas vezes. O valor da tolerância, o valor de aprender a escuchar a las pessoas, aprender a viver com sencillez, porque nem sempre a pessoa vai ter de todo.
muitas vezes hoje tem, pero mañana não tem. Com essa pandemia, muita gente que tinha dinheiro, plata, ha perdido todo. Há gente que regalava as canastas básicas e que depois da pandemia foi a buscar a canasta para levar a sua família. Então, assim é a vida. E temos que ensinar estes valores a los hijos, porque não é, hoje eu tenho um carro, amanhã não o tenho, não vou a morir-me. Eu vou tratar de trabalhar e seguir adelante. Este é um valor muito importante que necessitamos ensinar a nossos filhos. E agora, eu estou preocupada com a hora. A mim se me olvidou falar contigo. No se preocupe, hermano. No se preocupe, vaya tranquilo, vamos bien. 384, porque o llanto é o primeiro grito del niño. ¿Por qué será? Entonces, los espíritus le contestaron a Kardec, para excitar el interés de la madre y provocar los cuidados que le son necesarios. Pobre madre, ¿no? Yo creo que ahí deberían haber puesto de la madre y del padre. Que le son necessários. Não compreendes que, se só gritasse de alegria, nadie se inquietaria por lo que necessita, quando não sabe hablar aún? Admirad, pues, em toda a sabedoria de la providência. Se el niño não sintiera dolor em el estômago, quando sienta hambre, ele chora porque ele sente dolor em el estômago para receber a leite, não? Então, a natureza é muito correta. E esse llanto, o primeiro grito do niño, e se ele não chora, o médico trata de fazê-lo chorar para que os pulmões trabalhem e empiece a respirar por ele mesmo. Todo isso é uma máquina perfeita que Deus ha arreglado de tal forma que uno, quando se põe a pensar, não, que estamos aqui, nosso corpo está trabalhando sem que eu necessite dar a ordem, não? Ou apertar algum botão para que o estômago trabalhe, para que o pulmão trabalhe, e assim mesmo são os ninhos. E eles necessitam de muitos cuidados. Esse cuidado que deve começar desde antes, quando nós los temos em el vientre, não? O amor, as orações, e depois seguindo com todo isso, para que esse espírito se sinta acolhido, amado. Isso é importante. E agora, vamos a la pergunta 385, verdade? De onde procede o cambio que se opera em el carácter a certa edad, particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es el espíritu el que se modifica? Entonces, porque nosotros tenemos a los niños muchas veces buenecitos, tan buenos, tan amables, y empiezan en la adolescencia. Había una evangelizadora que muy trabajadora y muy chistosa también. Ella ya ha pasado para el otro lado y era muy chistosa, pero trabajaba mucho con la evangelización de los niños. Y ella un día, en un curso que estaba dando un curso para nosotros, ella dijo así: ay, cuando nosotros vemos ese niño tan gordito, tan bonito, tenemos ganas de comerlo.
y entonces después crece y cuando está en la adolescencia que empieza a hacer las cosas y a hablar y a hacer las malcriadezas, nosotros pensamos así, ¿por qué no lo comí? ¿Por qué no lo comí cuando era gordito y bonito? Comí la forma de decir, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay un momento en que el espíritu, yo hablé que hasta los 7 años el espíritu está en el proceso de reencarnación todavía. Después, hay un momento, principalmente en la adolescencia, que el espíritu se muestra tal cual es. Entonces, en ese momento, es su carácter, es su forma de ser. Y primero el espíritu empieza en lo que era antes y en lo que él siente en ese momento. Y entonces pasa por un momento de, como si fuera una pelea íntima, ¿no? Hasta que corre un camino y empieza a ser él mismo. Pero en la adolescencia es como si fuera una hoguera dentro, una hoguera prendida, ¿no? Y el niño, tanto el joven sufre como los padres sufren, como los padres muchas veces se quedan sin saber qué hacer, qué rumbo. Por eso es importante la religión, la evangelización, porque cuando hay por lo menos un camino, es un poco más fácil, porque cuando la gente no tiene religión, no les ha pasado un camino a seguir, es mucho más difícil. Entonces, la respuesta es muy larga. Y el espíritu le dijo a Kardec, es el espíritu que recupera su naturaleza y se muestra como era. Y entonces vienen varias proposiciones, ¿no? Que él empieza en el libro a hablar. Por ejemplo, el niño va perdiendo en la adolescencia la inocencia que tenía en los actos infantiles, ¿no? Él va dejando eso para atrás. Y eso también es un sufrimiento para él. Él empieza a ver la vida con más un poco de maldad, ¿no? Con una mirada distinta. Y también los padres también empiezan a verlo de una forma distinta también y a tratarlo de una forma distinta muchas veces. Antes era el niñito, ahora ya la vida ya va cambiando, tiene sus obligaciones a cumplir más que antes, ¿no? Y entonces aquí hay varias partes importantes, que hay una parte que dice así al final, la infancia tiene otra utilidad. Aquí está hablando de la utilidad, tiene otra utilidad. Solo entran los espíritus en la vida corporal para perfeccionarse, para mejorarse, y la debilidad de la edad primera les hace flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de los que deben hacerles progresar. Entonces, es cuando puede reformarse su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Y esta es la misión que Dios ha confiado a los padres. Misión sagrada de la que habrán de rendir cuentas. Nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hicimos, de los espíritus que nos fueron confiados, ¿no? Eso es muy importante pensar. No podemos dejarlos para que la vida se lo lleve.
Aqui em Brasília há uma canção, um samba, uma canção que habla muito assim, deja que a vida se los lleve, não? Como samba para bailar, está muito bem, pero como filosofia para vivir, não. La vida, nosotros no tenemos que dejar que la vida nos lleve, ¿no? Nosotros tenemos que vivir de acuerdo con nuestra filosofía de vida. Y nosotros espíritas, si somos espíritas, nuestra filosofía está toda basada en la doctrina espírita. Claro que sí, ¿no? Entonces, es una misión sagrada que nosotros tenemos con un hijo, con cualquier niño que venga para nuestra mano, para que tenemos que dar cuenta de nuestra administración, como dijo Pablo, ¿no? Cómo administré essa situação de educar a um hijo, de educar a esse espírito que chegou a mi casa. Então, mis hermanos, eu estou aqui a la orden para ver se alguém quer ver, se não sei se ha dicho todo, se alguém quer perguntar algo, se quiere perguntar, eu tenho aqui o livro de los espíritos para que nos conteste, verdade? Y así es. Muchas gracias por la atención, por todo el cariño. No, hermana Isaura, mire, gracias, de verdad, los agradecidos somos nosotros, pues, por toda esta bella exposición que usted nos ha transmitido hoy. De verdad que muy, muy contentos, yo por lo menos en lo particular, muy emocionado. Usted ve por la pregunta que vamos y bueno, yo creo que el mundo espiritual sabe como que cada persona el punto que va a tratar, ¿no? Cuando estábamos coordinando usted y yo este capítulo, vamos a decir que no se pudo en una fecha, no se pudo en otro, y le tocó este tema, pues. Y mire qué tema tan bonito que usted ha desarrollado con ese sentimiento de madre, con esa sutileza. Y yo creo abuela. yo creo que nos ha llegado a todos, pues, por lo menos en lo particular, yo me siento muy, muy conmovido, pues, aparte de toda la enseñanza, vamos a decir, pedagógica, todo eso, la parte afectiva que usted ha transmitido, por lo menos a mí en lo particular, y creo que el sentimiento de las personas, nos ha llegado muchísimo, pues. Y bueno, hermana, aquí tiene unas preguntitas aquí, de repente son pocas, pero se las voy a leer y usted la va desarrollando de acuerdo a su criterio, ¿no? Dice una así, hermana, ¿qué es más difícil para el espíritu, encarnar o desencarnar? No sé ya, porque no sé si esta es una pregunta. Sí, yo veo que, porque para muchos espíritus es muy difícil encarnar, ¿no? Porque hay espíritus hasta que quedan muchos años en el mundo espiritual, dejando y dejando y dejando y no vuelven a la tierra, porque se dan cuenta de todo lo que van a pasar. Hay unos que vienen a la tierra por mucho los mentores espirituales lo aconsejan para que venga de una vez y que trabaje lo que tenga que trabajar. Ahora, entonces yo creo que eso depende del espíritu. Para unos es difícil volver. Hay espíritus que no desean volver. Hasta vemos a mujeres que quedan embarazadas, no tienen ningún problema de salud y 2, 3 meses pierden al niño, ¿no? El aborto es llamado el aborto espontáneo y no se sabe por qué. Muchas veces la doctrina espírita dice que
puede ser el espíritu que no quiere reencarnar, que vuelve en el camino y regresa, no quiere. Eso pasa. Y también vemos a espíritus que cuestan desencarnar. A ellos es difícil dejar el cuerpo. Yo tengo una gran amiga mía espírita, como una hermana de muchos años, muy compañera de trabajo espírita de muchos años, que tuvo un cáncer y yo me recuerdo que ella estaba mal en el hospital. Y el día que yo llegué al hospital, ella estaba muy mal, muy mal. Y como era una persona muy sola, ella, havia uma senhora que estava aí com ela, cuidándola, e que chegou um momento que essa senhora disse assim, eu vou carregá-la, porque ella tem como que necessidade de uma madre que la cargue. E então essa senhora se acomodou aí na cama do hospital e la cargou. E ella disse assim, eu me recuerdo bem, que era uma pessoa muito trabalhadora espírita, muito dedicada, muito boa pessoa. E ela disse assim, me mirou e me disse assim, como é difícil desencarnar. Para ela estava sendo difícil. Eu não sei se porque ela estava apurada em deixar tanto sofrimento e todavia o corpo la mantinha allí, mantinha o espírito allí, ou não sei, mas ela disse assim, há pessoas que levam 30, 40, 50 dias em el tratamento intensivo e não vai, e o médico já não sabe como. Muitas vezes é uma pendência com alguém, necessitava falar-lhe algo a alguém, pedir-lhe perdão a alguém. Sempre há algo que quedou, todavia, para ser resuelto. Isso passa também. Então, isso depende, meu irmão que ha perguntado isso, ou minha irmã. Para uns, regressar é difícil. Para outros, volver também é difícil. Todo depende, cada caso é um caso distinto. ¿Verdad? Tal cual, hermana. Aquí tiene otra preguntita, aquí dice así, ¿qué es lo mejor que pueden hacer los padres para criar hijos emocionalmente equilibrados? Sí, yo hablo, yo también he tenido mis hijas, yo no he tenido varón, solamente he tenido hijas, mujeres, pero tengo 3 nietos varones y una nieta mujer. Entonces, yo me pongo a pensar que es uno, porque cada espíritu que llega al hogar de nosotros es un espíritu con una naturaleza distinta, con un bagaje distinto, es un espíritu que está con seguridad muy... com suas necessidades distintas também. Assim que nós, o que eu, com minha idade e com minha experiência, eu diria a um jovem que tem seus filhos chicos que a melhor forma é buscar dar o exemplo de homens e mulheres, de homem e mulher de bem, como disse o Evangelho, buscar que os valores não solamente sejam ensinados, que os valores sejam mostrados, que nós podamos exemplificar os valores importantes em la vida, o respeito ao próximo, el respeto al prójimo, el trabajo, el estudio, la caridad,
la dignidad, tanta cosa que podemos enseñar en la vida, en el día a día. El culto del evangelio en el hogar o el evangelio en el hogar. La oración en el hogar con la familia, eso es muy importante. Y yo diría la vivencia, ¿no? Que podamos, perdón, vivir nosotros no somos perfectos, pero que los hijos, un día, cuando un hijo llega y dice así, en la adolescencia, mamá, mi mamá no es buena, mi mamá es eso, mi papá es así, pero después, más tarde, que vengan a decir, yo tuve un hogar a donde yo aprendí a ser honrado, a ser una persona trabajadora, a ser un verdadero cristiano, eso es el sueldo mayor que uno puede recibir en la vida. Y yo creo que así es la conversación, aunque tengamos que regañarlos, ¿no? Duro muchas veces, pero para el bien, siempre enseñando el camino del bien y tratando de ejemplificar el bien. Eso es lo que nosotros necesitamos en la vida, no es del carro más caro, no es del televisor más caro. Necesitamos es eso en la vida, el trabajo en el bien y la caridad en el hogar, la caridad en el hogar. Uno ayudar al otro, uno tratar de amar al otro, de tener una vida de gentileza, ¿no? De afabilidad. Allan Kardec puso en el Evangelio según el Espiritismo la afabilidad y la dulzura. Eso es necesario en el hogar, en el día a día. No es solamente para la visita que llega, es para nosotros que vivimos juntos, ¿no? Eso, yo no tengo la receta. Yo he cometido muchos errores también, pero la experiencia me dice eso, ¿no? Que es el mejor. Gracias, hermana. Bueno, vemos que está ya un poco afónica de tanto que la hemos puesto a hablar, la hemos exprimido No, hoy. eso es todos los días, ¿no? Aquí, bueno, yo tomándome el abuso, hay otra pregunta, pero le voy a decir la última que nos manda aquí la hermana Rose. Dice así, hermana, ¿puede aclarar sobre la reencarnación compulsoria? Ah, sí. Sí, la compulsoria, porque uno necesita tanto, ¿no? Los libros de André Luis hablan de eso, ¿no? A esa la reencarnación de Segismundo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos, por una necesidad, ¿no? Muchas veces hay niños que eso pasa muchas veces, que la persona está en una... Yo hablé de una persona que tiene todo en su cuerpo, está todo bien, pero la gestación no va adelante. Y a veces lo que pasa es que la gestación sigue, pero a duras penas, ¿no? Como decimos, sigue, pero la persona tiene que estar acostada, en reposo, tiene que estar tomando medicina, muchas veces tiene que estar hasta en el hospital, porque el niño, si no hace todo eso, no llega al término, ¿no? Y el niño puede morirse antes. Eso pasa muchas veces en reencarnaciones compulsorias, ¿no? Que muchas veces regresa a la tierra, pero regresa triste, no quiere venir. Y
son espíritus que tienen una necesidad tan grande de vivir aquí, pasar por alguna cosa para el progreso de él mismo, que los hermanos espirituales, los que trabajan diríamos, en la sesión de la reencarnación, ¿no? Ellos tratan de hacer de todo para que ese espíritu regrese. Y por eso es importante la oración de la madre que esté embarazada, la oración todos los días, pidiendo por ese espíritu que va a regresar, porque ni siempre está regresando de buen grado. Muchas veces está bravo, no quiere venir. Y uno tiene que trabajar com ele espiritualmente, conversar com ele, de espírito a espírito, todos os dias, para que tenha um entusiasmo para regressar, não? Isso passa muitas vezes, que os niños, a mamá pierde em uma gestação a los 5 meses. 6 meses, a veces el niño quiere nacer, pero nace porque no quiere vivir, sabe que va a morir. Y entonces, muchas veces son estos espíritus que están viniendo porque casi que, como que, yo me imagino así, un avión, ¿no? Hay los hombres, los que van de paracaídas, caer en paracaídas, ¿no? Con sus paracaídas. Y hay uno que está en la puerta que no quiere salir. Y entonces tiene que venir alguien por detrás y empujarlo, ¿no? Y entonces sí se cae. Y hay que abrir el paracaídas a tiempo para que no se muera. Y eso pasa. Yo me imagino, yo hago en mi imaginación eso con el espíritu compulsorio, ¿no? Qué bueno, hermana, qué buena analogía. De verdad, hermana Isaura, bueno, yo estoy sumamente, por lo menos hablo por mí, sumamente complacido. De verdad que ha sido un privilegio escucharla, pues. A mí me encanta, se lo decía, su forma de decir las cosas, porque uno a veces es muy técnico, pues. Uno a veces tiene, no por inteligencia, sino por haber leído de repente cualquier persona dormindo un tema, pues, porque lo estudió y lo repite, pues. Pero ese tacto, esa sutileza, esa forma de llegar, solamente alguien que lo vive, que lo siente, lo puede transmitir de esa manera, y créanme que usted lo ha transmitido, pues. Y aprovechando esa facilidad que usted tiene de expresar tantos sentimientos bonitos, bueno, yo me voy a tomar el abuso de pedirle que nos haga la oración de cierre, y pidiéndole a Dios que mañana no amanezca ronca por nuestra causa. No, ya no. Ya, es así mismo. Mañana estoy lista para otra. Bueno. Dios quiere. Muchas gracias. Agradezco mucho, mucho mismo por el cariño, por la invitación. Y tengo un respeto muy grande por todos ustedes que trabajan con la doctrina en un país que, en todos los países, ¿no? de lengua hispánica, que muchos de ellos hay una dificultad muy grande todavía para hablar de doctrina espírita. Y nosotros en Brasil ya pasamos por ese tiempo, esa fase, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, estamos ya más tranquilos, porque ha sido muy difícil también. Cuando yo era niña era muy difícil, y entonces ahora ya estamos mejor, de una forma mejor. Y yo respeto mucho a ustedes por eso, porque ustedes están todavía en esa lucha. Y si Dios quiere, serán bendecidos por Dios. Entonces vamos a agradecer mucho a Dios, nuestro Padre de amor y bondad, a Jesús, nuestro Maestro, nuestro modelo, nuestro guía,
a todos los espíritus buenos que estuvieron con nosotros, pidiendo, Señor, las bendiciones para el hogar de cada persona que estuvo con nosotros en ese momento, que en estos hogares haya paz, tranquilidad, que Jesús visite a cada hogar, pidiendo también, Señor, por todos los que todavía están volviendo su mirada solamente para los problemas de la tierra, la parte, Señor, de Mamón, como dice el Evangelio, pensando solamente en Mamón, y que Dios pueda mirarlos con bondad y que un día puedan volver su mirada hacia la paz, hacia el bien y la caridad. Gracias, Señor, por estar recibiendo en este momento tanto cariño de los hermanos y pidiendo que en otras oportunidades, Señor, tengamos vida y salud para seguir adelante, trabajando y haciendo lo que podemos hacer, Señor. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Que así sea. Que así sea, hermana Isaura. Bueno, de parte de todo el equipo de Mensaje Fraternal, hermana Isaura, muchas gracias. Esperamos tenerlas de vuelta más adelante con otro tema. Sabemos que es una persona súper ocupada, pues yo creo que nos habló por encima de esa gran casa espírita que ustedes manejan y de todas las actividades que se hacen allí, cosa que demanda tiempo, demanda amor, sobre todo amor para poder llevar a cabo todas esas labores, ¿no? Aparte de toda, mañana nos decía que tiene una conferencia en Suiza, creo, para Suiza, ¿no? Algo así. Mañana, sí, en Suiza. Entonces, bueno, sabemos que está súper ocupada y cosa que valoramos que hoy, un domingo en la tarde, cuando está descansando, se haya tomado estas horas pues, para estar con nosotros. Oh, De verdad fue un que, placer, fue un placer. bueno, de verdad que el mundo espiritual y Dios se lo retribuya. Y bueno, a todas las personas que nos siguieron en vivo y los que posteriormente nos van a ver en YouTube, les deseamos, bueno, la mejor de las noches, la mejor de las semanas y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo con un nuevo estudio. Hermana Isaura, agradecido de todo corazón y como le digo, Yo esperamos verla agradecido, pronto con nosotros. un abrazo a todos. Así sea. Chao. Ya.